Magic Lover, estás escuchando primer round de Magic 97.3, 99.5 FM, tu vida en música. Esto es donde todo comienza y hoy es día de Así lo vivió. Esto es una historia que a mí personalmente me rompe el corazón, pero hay cosas que tenemos que discutirlas aunque nos duela. Hemos estado hablando recientemente de tantos casos de feminicidio, de violencia de género, de la impunidad a veces que el sistema nos trae en estos casos. Y hay una persona que es legisladora, es la representante Wanda del Valle, y ella tiene un testimonio que nos va a dar. Gracias por estar aquí. Lindo día a todos. Sí, como bien dices, a veces la vida cuando nosotros entendemos que la vida nos lleva por un lugar y aprendemos a tomar las situaciones para ayuda a otros, lo vemos de diferentes maneras y nosotros utilizamos nuestras experiencias de vida para ayudar. Si alguien, si una mujer puede escapar por mi testimonio, bendito sea. Representante, usted desde que era niña ha vivido la violencia de cerca. Y cuando habla de violencia doméstica, nos habló de violencia de género, nos habló de la muerte de su mamá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo era la vida en su casa? Mira, yo vengo de un entorno, un barrio pobre. Mi mamá trabajaba en las atuneras, en lo que eran las fábricas de atún. Y allí conocí yo vivía sola con mi mamá y mi papá se habían divorciado. Y ella y yo vivíamos solas porque mi hermana mayor vivía con mi abuelita. Y este señor enamora a mi mamá en el trabajo, que muchas veces pasa que no nos damos cuenta las relaciones en el trabajo. Y nadie, nunca hablaba de que era casado. Y mi mamá se involucra en esta relación. Cuando se entera que es casado, trata de terminar la relación. Mi mamá decide que se va a ir fuera del país y él parece que se entera. Él llega a la casa y empezó a darle improperios a mi mamá. Le gritaba desde el carro. Y recuerdo, yo pues me crié en un barrio con muchos primos varones y pues tengo un carácter fuerte, aparte de que en mi casa pues se vivía un entorno cuando yo más pequeña de violencia también y de gritos. Así que me crié con esta autodefensa y salí a decirle mil cosas porque me estaban tocando a mi mamá. Mi mamá era todo para mí. Y aquel señor, yo empecé a sacarle las cosas que le había comprado a mi mamá para afuera y mi mamá me dice, vámonos, porque lo material no importa. Vámonos de aquí. Y mi mamá se monta en el carro, lo deja pasar. Y cuando lo deja pasar, él saca una pistola y le dio 5 tiros. Ella me protegió. Ella se viró y con su cuerpo me protegió. Aún así, llegué a recibir los impactos de bala. ¿Usted recibió impactos? En ambas piernas. Tuve un tiempo sin caminar. ¿Y su mamá murió ante sus ojos? Acto. Sí, ella murió en el acto. Yo traté el carro siguió, se fue hacia atrás y paró con una verja. Y cuando el carro paró, yo me tiré del carro para pedir ayuda. Y es cuando me doy cuenta que estoy herida porque no me puedo levantar. ¿Cuántos años usted tenía? 16 años. Estaba en escuela superior. De hecho, estaba hasta con el uniforme de la escuela que nosotros habíamos acabado de llegar de casa de mi abuela. Y al gritar, yo grité tanto que no te sé explicar. A él se le acabaron las balas. Trató de tirarme el carro encima, pero estaba el carro de mami en el medio y había una verja en el medio y él se va. Me llevan al hospital y la noche después, esa misma noche, él regresó a la casa y rompió todo lo que había en la casa. Todos los retratos, yo bien poco los retratos que tengo de mi mamá, porque él estuvo toda la noche, rompió todo lo que había en la casa, los muebles, la ropa, los zapatos de mami, los míos. ¿Él fue preso? Él se mató. ¿Se mató ese al día? Otro día. Al sí. otro día. Al otro día, él fue al centro médico donde me tenían, pero como me tenían bajo custodia de la policía,
no logró alcanzar. Sabemos que fue el centro médico porque lo llegaron a alcanzar a ver y trataron de cogerlo, pero se desapareció. Y después de eso, que es algo que te marca a cualquier edad, pero 16 años tú estás creciendo y te estás desarrollando, estás tratando, ¿verdad? Vas creando emociones también y formando personas para el futuro. Está formándose una mujer. ¿Y cómo fue eso después? O sea, ¿cómo vivió usted después? Después fueron unos días bien complicados. Complicados porque salgo del hospital, porque estuve en el hospital, la pierna no me funcionaba. Salgo del hospital, me mandan a casa de una tía mía y su esposo, la primera noche que yo llego allí, le tira con un plato. Ay, y lo primero que yo pienso es, voy a volver a vivir lo mismo. Pues me sacan de allí, me voy a casa de mi papá. En casa de mi papá, pues mi papá tenía una nueva familia. Y en mi dolor, porque pues hoy por hoy yo respeto mucho a la que era esposa de papi, pero en mi dolor yo veía a esa mujer como la causante de que mi mamá estuviera muerta, porque yo la veía como la causante de que mi mamá y mi papá se hubieran dejado. Y fue complicado poder engranar. Y mucha gente muchas veces no nos damos cuenta el dolor que puede tener un hijo que perdió una madre. Y que eso no se pone atención. Quizá me trataron de empezar a dar medicamentos por psiquiatra y ellos me los daban por un lado y yo los botaba por el otro. Pero fui creando rebeldía contra la vida. Después me fui a vivir con mi abuela y llegó el punto que no me encontraba en ningún lado y me montaba en mi carrito y me quedaba en la playa, me quedaba en casa de una amiga, me quedaba en la acera, en donde me cogiera. Y a duras penas terminé mi 4º año de esa manera. Luego junto con un caballero que yo lo vi como un escape porque él vivía en el área metropolitana, yo era de Mayagüez, y yo decía, aquí me voy de todo esto y no quiero saber de nadie, no quiero saber de nada. Y hasta cierto punto con él también le hice la vida imposible los primeros años. Luego, ¿usted a él? A él, porque pues le cogí rabia a la vida, a los hombres, a todo. Y hasta cierto punto pues me desquité con él, pero luego comencé a ir a la iglesia y empecé un tanto a cambiar mi vida. Pero ya ahí en ese punto, luego nacen mis hijas, 2 de mis hijas, y sufro por una infidelidad. Y aprendí a correr y me perdí, o volví otra vez y me fui para Mayagüez, dejé todo lo que tenía, porque empecé a pelear con el mismo Dios. Yo le decía, me estás quitando todo lo que vuelvo y me levanto y me lo estás quitando de nuevo todo. No te creo, no le creo a nadie y vuelvo a Mayagüez, pero esta vez con 2 hijas pequeñitas. La más chiquita tenía meses de nacida. ¿Y en esa relación también hubo violencia? En la subsiguiente. Entonces sí me junto con otra persona que había sido amigo mío de toda la vida y no sabía que tenía adicción. Y a los 6 meses recibí el primer golpe. Y yo me crié en un barrio donde había droga, donde había de todo. Y tuve temor porque dentro del entorno decía que lo iban a matar. Cogí mis nenas, me fui para Estados Unidos. Duré 6 meses allá porque me acostumbré a huir, a no darle frente a la situación. ¿Se acostumbra a alguien? Yo entiendo que se acostumbrará a huir, pero ¿se acostumbra a alguien a vivir en un ciclo, en tanto círculo de violencia? Yo creo que empiezas a normalizarlo, porque entonces yo regreso y vuelvo a caer con él. En esta ocasión llego a tener 2 hijas con él. O sea, que ya tenía 4. Y en su adicción, él tenía adicción a heroína. Y vivir con un adicto a heroína es bien complejo porque él todo me lo robaba. Pero él llegó a tener un control sobre mí porque me decía que si yo lo abandonaba, él me iba a hacer lo que le habían hecho a mi mamá. Y entonces ya yo pensaba, si yo lo dejo, mis hijas van a correr la misma suerte que estoy corriendo yo. Y yo no quiero que eso suceda. Estamos hablando con la representante de Wanda del Valle, nos está dando su testimonio doloroso y bastante impactante.
¿continuó cuánto tiempo más en ese? 5 años. 5 ¿Y años sacándolo. ¿Y la de violencia todos era lados. cómo? O sea, ¿de qué tipo? ¿De golpe? De maltrato? ¿De control? De insulto, de robo, porque económicamente me robaba todo lo que tenía en la casa. Embarazada de mi nena más chiquita, me tiró por unas escaleras. Hasta el día que me trató de estrangular. El día que me trató de ahorcar, fue como un golpe porque mi hija mayor entró y le dijo, por favor, no mates a mi mamá. Y esas palabras a mí se me enterraron en el corazón. Y de allí salí corriendo a denunciarlo. Lo denuncié, el proceso fue muy golpeado en los tribunales, fue muy golpeado desde el día 1. Es parte de mi testimonio y es parte de lo que utilizo para tratar de hacer enmiendas a las leyes, porque fui victimizada nuevamente una y otra vez en el proceso. Él entró a un programa de desvío. Luego de estar 9 meses en la cárcel, salió a un programa de desvío. Estuvo preso. Estuvo preso. Saliendo del programa de desvío, me metió con una botella, con una taza de cerveza en la mano. Llegó el momento en que tuve que hacerme que sí lo amaba y a formar toda una novela. Pero en ese proceso que él estuvo preso, yo estuve en un grupo de apoyo de sobrevivientes a víctimas. ¿Cómo se ama a una persona que abusa de ti? Es complejo. En el caso mío había una mezcla de amor con temor. Y tú te conviertes en coadicto de esa persona. A veces vemos las cosas tan difíciles y no vemos más allá de lo que tenemos de frente. Y yo me convertí en coadicta de él. Yo quería salvarlo, yo lo quería sacar. ¿En algún momento pensó que le iba a matar? El día que me trató de estrangular. Porque ya yo sentía que me estaba yendo. Ese día dije, me va a matar. De hecho, yo llego nuevamente al área metropolitana porque después de estar en el grupo de apoyo, empecé a delinear un plan para yo escapar. Porque siempre hay un plan. Y es lo que yo quisiera transmitirle a las mujeres. Y esa es mi próxima pregunta. Usted, después de todo ese largo ciclo, ¿verdad?, de violencia, y está ahora en la legislatura, ¿cuál es el mensaje que tiene para las mujeres y para los hombres? Porque esto no es un mensaje solamente para las mujeres. Es que, primero que siempre vas a escuchar comentarios de la gente en la calle. Todo el mundo tiene algo que aportar. Todo el mundo te va a decir, pero tú eres una boba, ¿por qué estás ahí? Eso tiene que parar. Primero es un mensaje a la gente que dejemos de juzgar a una víctima de violencia doméstica. Es complicado estar ahí. Es complicado tomar la decisión de salir. Y a alguien que está en un círculo de violencia doméstica, mi mayor consejo es que piense con cabeza fría, no con el corazón. Que piense en las consecuencias de si te quedas o te vas. Que es difícil, sí. Que salir del ciclo es difícil, sí. Que es difícil levantarse de nuevo, sí. Porque no puedo pintar algo color de rosa, pero no es imposible. No es imposible y yo soy la muestra de eso. Yo no soy mejor que nadie. Yo soy un ser humano como cualquier otro y un día decidí amarme yo. Y cuando tú decides amarte tú misma y valerte a ti, yo tomaba decisiones porque mis hijas estuvieran bien y es importante, pero el problema es que cuando no aprendemos a amarnos a nosotros, ¿cómo tú amas a otra persona y proteges a otra si no te sabes proteger tú? Así que tenemos que empezar por ahí, amarnos, a saber el valor que tenemos y de lo que podemos ser capaz. Y empezar a armar un plan. En mi caso, yo armé un plan. Él entendía que todo estaba bien y color de rosa. Mientras él entendía que todo estaba color de rosa, yo estaba buscando casa, yo estaba haciendo los movimientos. Tenía una orden de protección. La orden de protección me permitió buscar unas ayudas como Plan 8, pedir traslado en el trabajo, que son cosas que a veces no se les habla a las mujeres. Tú tienes unos derechos, el papel no protege, porque el papel no protege, pero te va a ayudar a tomar unas decisiones, te va a ayudar a tener acceso a unos servicios que quizás sin el papel no los tienes. Y logré mudarme. Un día que él salió, yo ya tenía todo planeado, monté todo en un Y todo truck. terminó. Y todo terminó, pero terminó porque yo decidí que nadie más sabía dónde yo estaba. A veces también cometemos ese error.
nos vamos para casa de mami, de papi, de tío. Yo me vine para un lugar donde no conocía a nadie, me vine sola con mis hijas, fue difícil, pero mi paz mental fue mucho mayor. Representante Wanda del Valle, se las vio negra, pero sobrevivió. Y aquí está para contarlo. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a seguir trabajando en eso. Muchas gracias. Amigos, esto ha sido Así lo vivió. Esto es Primer Round de Magic, tu vida en música.